Bien, vamos ahora a mirar el marco normativo de la financiación de las campañas electorales. En este marco normativo haremos una pequeña introducción donde entenderemos el por qué existe el financiamiento de las campañas electorales, miraremos cuál es el marco legal vigente en el Estado colombiano y finalmente haremos referencia a unas páginas web que ustedes pueden consultar para ampliar el tema de la financiación. En la introducción vamos a encontrar el por qué existe la financiación política. Colombia tiene un sistema de financiamiento mixto, en el cual el Estado y los particulares contribuyen a las campañas electorales y al funcionamiento de las organizaciones políticas. El financiamiento electoral de campaña se refiere a todos los recursos que obtienen los candidatos y las organizaciones políticas para financiar sus campañas políticas. Recordemos, las organizaciones políticas se entienden en Colombia como partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. El financiamiento público de campañas se entiende como el aporte económico que el Estado otorga a los candidatos que participan en un debate electoral a través de la reposición por voto válido, cuando cumple con los requisitos establecidos en las normas vigentes. Quiere decir que no todos los candidatos tienen derecho a la reposición por voto válido. Más adelante miraremos cuáles son esos requisitos. La financiación política favorece al funcionamiento del sistema democrático. Es un medio de participación para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque al ser un sistema mixto en Colombia, donde se permite la financiación pública, pero también la privada, le están diciendo a los ciudadanos que a través de sus aportes económicos o contribuciones en especie a una campaña, tienen la posibilidad de hacer conocer su preferencia por un programa político y realizar esos aportes. Es decir, no solamente es el voto en el que usted está reflejando que desea que sea ese programa de gobierno el que rija, sino también que usted hace un aporte para que esa campaña se realice de una mejor manera en el marco legal que está vigente. El adecuado manejo de la financiación política y el juicioso ejercicio de la rendición de cuentas debe permitir incrementar la legitimidad de las organizaciones políticas y de los candidatos, transparentar el origen y el destino de los fondos, agilizar el proceso de reposición de gastos y fomentar el ejercicio de un voto informado. Lo que más queremos como transparencia es que ustedes como candidatos promuevan que al hacer transparentes sus ingresos y gastos de campaña están reflejando un compromiso con la transparencia en la gestión y de preferencia al hacerlo antes de que sea el día de las elecciones permite a los electores tener una información clara de quién ha estado acompañándole a usted en ese proceso de financiamiento de campaña. En el marco legal, en Colombia, veremos el marco normativo que está vigente, que viene de la Constitución, las leyes, los decretos y resoluciones, qué aspectos están contemplados, otros aspectos que se consideran importantes y finalmente las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que están vigentes. El marco legal general lo constituyen desde la Constitución Política de 1991, el artículo 109, los actos legislativos 001 de 2003 y 001 de 2009, la Ley 130 de 1994, que se conoce como el Estatuto Básico de los Partidos, la Ley 1475 de 2011, que se conoce como la Reforma Política, y miren ustedes que es una ley que es reciente, está afectando exactamente estas elecciones próximas, por tal razón es muy importante que ustedes tengan claro todo lo que esta ley ha dispuesto y que enmarca no solamente en el tema del financiamiento de la política, sino en otros aspectos de lo que son las campañas electorales. Tenemos también la Ley 1474 de 2011, que se conoce como el Estatuto Anticorrupción, que también contempla un artículo muy importante que hace referencia al financiamiento de las campañas. Tenemos además las resoluciones reglamentarias que debe expedir el Consejo Nacional Electoral cada vez que hay una elección, y en este caso presentaremos las que van a regir las elecciones del 30 de octubre de 2011, y finalmente tenemos el decreto 2649 de 1993 que reglamenta la contabilidad en Colombia.
porque si bien la rendición de ingresos y gastos de las cuentas de campaña son un sistema especial de cuentas, todo el sistema de llevar los libros de contabilidad, los soportes, se rige igual que el sistema de contabilidad normal en el Estado colombiano. ¿Qué aspectos están contemplados entonces en este marco normativo? El artículo 109 de la Constitución Política define que el Estado contribuirá a la financiación del funcionamiento y de las campañas electorales de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Entendidas las campañas como el conjunto de actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o abstenerse de hacerlo. Esta es una definición que trae la Ley 1475/2011 y es una definición muy importante porque limita y especifica qué es una campaña electoral. Entonces tengan ustedes en cuenta, una campaña es el conjunto de actividades realizadas con el propósito de que ustedes convoquen a los ciudadanos a votar en su sentido o que se abstengan de hacerlo en el caso de los promotores del voto en blanco. El Estado también establece límites tanto a los gastos que las organizaciones realizan en desarrollo de sus campañas como a los aportes y contribuciones que los particulares pueden destinar para tal fin. ¿Por qué se establecen esos límites? En búsqueda de que haya un sentido de equilibrio en el desarrollo de las campañas, teniendo en cuenta que de verdad todos entren en una justa competencia. ¿Qué aspectos se contemplan entonces? En la columna de la izquierda vemos la financiación de partidos y movimientos políticos. El Estado da aportes para el funcionamiento de estas organizaciones políticas con personería jurídica vigente. El marco legal contempla los siguientes aspectos: las fuentes de financiación, las reglas de distribución de la financiación estatal, la destinación de los recursos y finalmente la rendición pública de cuentas. La Ley 1475, que ha sido sancionada en este año, ha ampliado y delimitado de alguna manera reglas muy específicas que deben tener en cuenta estas organizaciones políticas, todo en búsqueda de que realmente se fortalezcan y representen el sentido y su razón de ser dentro de la democracia. Respecto a la financiación de las campañas electorales, la Ley 1475/2011 contempla los siguientes aspectos, los cuales a su vez también están revisados en la Ley 130 del 94, de los actos legislativos 001 de 2003 y 001 de 2009. Pero ¿qué encontramos entonces en lo que se refiere a las campañas electorales y el tema de la financiación? El reconocimiento de la financiación estatal, el tema de los anticipos a las campañas, los límites que deben existir en la financiación privada, los límites a los montos de gastos, la administración de los recursos y la presentación de los informes y las figuras de la auditoría interna y externa a las campañas, la pérdida del cargo por violación de los límites al monto de gastos y finalmente nos especifica cuál es la financiación prohibida. La actividad política necesita dinero para su funcionamiento. ¿De dónde provienen los recursos? Las fuentes de financiación están claramente definidas en el artículo 20 de la Ley 1475/2011. La financiación de las campañas políticas y de las organizaciones políticas viene de los recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos destinen para el financiamiento de las campañas en las que participen, los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes o de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Las contribuciones, donaciones y créditos en dinero o en especie que realicen los particulares. Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas. Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y o en cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento. Y finalmente la financiación estatal de acuerdo con las reglas previstas en la ley. El artículo 21 de la Ley 1475 de 2011
nos habla del reconocimiento de la financiación estatal. Nos indica, los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos tendrán derecho a financiación estatal de las correspondientes campañas electorales mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos, siempre que obtengan el siguiente porcentaje de votación. Entonces, ¿quiénes van a poder tener el derecho a la reposición de votos de acuerdo a los gastos? Primero, en las elecciones para corporaciones públicas tendrán derecho a financiación estatal cuando la lista obtenga el 50% o más del umbral determinado para la respectiva corporación. Estamos hablando de asambleas, consejos, JAL. Este punto es muy importante. La JAL no tiene derecho a la reposición de gastos. Tienen la obligación de rendir informes de ingresos y gastos, pero no tienen derecho a la reposición. Entonces, en este caso, las corporaciones públicas estamos hablando solo de asambleas y consejos municipales. En las elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando el candidato obtenga el 4% o más de los votos válidos depositados en la respectiva elección. La financiación estatal de las campañas electorales incluirá los gastos realizados por los partidos y movimientos políticos y o candidatos. El valor de la reposición por voto válido obtenido por cada candidato o lista se irá incrementando anualmente por el Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta los costos reales de las campañas a cada circunscripción. Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral, con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberán realizar periódicamente los estatutos que correspondan. ¿Esto qué significa? Cada corporación y cada circunscripción tiene unos límites de gastos entendidos a la realidad local. Quiere decir, es muy diferente lo que un candidato a un consejo en la ciudad de Bogotá puede gastar a lo que pueda gastar un candidato al consejo de un municipio de un número menor de habitantes. Esto hace que exista la necesidad de establecer unos costos reales que la ley ha definido, que es muy importante que el Consejo Nacional Electoral mantenga conjuntamente con el Ministerio de Hacienda una referencia real sobre los mismos. Respecto a la reposición de estos votos, debemos tener en cuenta que hacen referencia a los gastos reales que haya tenido el candidato. Quiere decir que si usted es un candidato a un consejo de un municipio y tiene un tope de gastos determinado, es decir, puede ser el alcalde de determinado municipio y tiene hasta 58 millones de tope por ser el censo electoral que le corresponde, quiere decir que si usted gastó 30 millones de pesos y si usted tuvo un número de votos que le puede dar multiplicado a un valor mayor, solamente le será repuesto lo que usted haya gastado, hasta los 30 millones de pesos. Ahora bien, si en esos gastos que usted haya tenido, en los ingresos se reportó que tuvo unas donaciones por determinado recurso, entonces el Estado le va a disminuir de la reposición el valor de la donación. Miraremos más adelante. El artículo 22 de la Ley 1475 de 2011 y la resolución 1165-2011 del Consejo Nacional Electoral nos define anticipos para partidos, movimientos y grupos significativos que inscriban candidatos. Este artículo define que las candidaturas pueden solicitar hasta el 80% de anticipo de la financiación estatal de las consultas o de las campañas electorales en las que participen, que este valor se autorizará siempre y cuando se tenga en cuenta la disponibilidad presupuestal. Se calculará su cuantía a partir del valor de la financiación estatal recibida por el solicitante en la campaña anterior por el mismo cargo o corporación en la respectiva circunscripción, actualizado con base en el índice de precios de consumidor. Si quien lo solicita no hubiera participado en la elección anterior, dicho anticipo se calculará teniendo en cuenta el menor valor de reposición pagado para el respectivo cargo o lista en la elección anterior.
podrán ser girados hasta por el monto garantizado dentro de los 5 días siguientes a la inscripción del candidato o lista, previa aprobación y aceptación de la póliza o garantía correspondiente. Se deducirá de la financiación que le corresponde al partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos por concepto de reposición de gastos de campaña. Este mismo artículo define que si no se obtuviera derecho a la financiación estatal, el beneficiario deberá devolverlo en su totalidad dentro de los 3 meses siguientes a la declaratoria de la elección, a cuyo vencimiento se hará efectiva la correspondiente póliza o garantía, excepto en los casos de las campañas presidenciales. En estos casos, el partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos podrá financiar los gastos pendientes de pago mediante financiamiento privado, dentro de los montos señalados para la correspondiente elección, previa autorización del Consejo Nacional Electoral. Si el valor del anticipo fuere superior al valor de la financiación que le correspondiere al partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, éste deberá pagar la diferencia dentro de los 3 meses siguientes a la declaratoria de la elección, a cuyo vencimiento se hará efectiva la respectiva póliza o garantía. Ahora, el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011 nos habla de los límites a la financiación privada. Nos indica, ni organizaciones políticas ni candidatos podrán obtener créditos ni recaudar recursos originados de fuentes de financiación privada por más del valor total de gastos que pueden realizar en la respectiva campaña. Es decir, que si el tope está definido que son 58 millones de pesos lo que se puede gastar, ese partido ni ese candidato puede adquirir un crédito o recaudar recursos por más de esos 50 millones de pesos. En este caso es un ejemplo lo que estamos tomando. No podrán recaudar contribuciones y donaciones individuales superiores al 10% de dicho valor total. Es decir, que si seguimos en nuestro ejemplo y el tope del candidato para la alcaldía es de 58 millones, entonces no podrá recaudar contribuciones particulares mayores a 5.800.000 de manera individual. Cuando se trata de recursos propios o de familiares hasta el 4º grado de asignibilidad, no tiene límite. Quiere decir que los 58 millones de pesos pueden ser dados por el candidato, por sus familiares, sin ningún límite hasta el monto de gastos que ha sido aprobado. El valor de los créditos de cualquier origen no tendrá límites individuales. Quiere decir que si el crédito es un banco o un tercero, puede ser hasta por el valor total que vaya al tope de gastos. Con posterioridad a las campañas y previa autorización del Consejo Nacional Electoral, las obligaciones pendientes de pago se podrán cancelar con la condonación parcial de créditos o con recursos originados de fuentes de financiación privada. Esto es un concepto nuevo que trae esta ley y es muy importante tenerlo en cuenta. Dice también que estos recursos que se capten deben estar dentro de los límites individuales señalados en esta disposición, pero tales condonaciones, aportes o contribuciones no tendrán el carácter de donaciones ni los beneficios tributarios reconocidos en la ley para este tipo de donaciones. Bien, ahora, el artículo 24 de la Ley 1475-2011 nos habla del límite al monto de gastos. Vimos en el anterior artículo que era el límite a las contribuciones. Ahora estamos hablando de los límites al monto de gastos. Los límites de gastos de las campañas electorales que fija el Consejo Nacional Electoral por costos reales de las campañas, el correspondiente censo electoral y por la apropiación presupuestal para el financiamiento estatal de las mismas. Entonces, estos son los 3 elementos que se tienen en cuenta en el Consejo Nacional Electoral para fijar los límites de gastos. Ahora vemos que la ley ha dispuesto que de acuerdo a sus estudios que se deben hacer, pues cada vez estarán más ceñidos a la realidad que tenemos. Los costos reales de las campañas, entonces, nos va a definir que en una circunscripción, hablemos de un municipio pequeño para un cargo de alcaldía, pues va a tener unos costos muy asociados a la realidad de ese municipio.
Bueno, sigamos. El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato o cargo uninominal o por la lista de candidatos a corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto preferente, el monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos. El Consejo Nacional Electoral señalará adicionalmente el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puedan invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas. Existe en este artículo un parágrafo transitorio que hace referencia a que dentro del año siguiente a la entrada a vigencia de la presente ley, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda realizarán el estudio base para la actualización de los costos reales de las campañas. Bien, el artículo 1425 de esta ley nos habla ahora de la administración de los recursos y la presentación de informes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es de lo que se trata la rendición de informes de ingresos y gastos. Nos indica, los recursos de campañas electorales cuyo monto máximo de gastos sea superior a 200 salarios mínimos legales vigentes mensuales, es decir, 107 millones de pesos, originados en fuentes de financiación privada, serán administrados por los gerentes de campaña designados por los candidatos a los cargos uninominales y a las corporaciones públicas cuando se trate de listas con voto preferente. Entonces, si su campaña, por una parte, le permite el tope de monto de gastos, que sea igual o superior a 107 millones de pesos, y efectivamente usted ha utilizado ese monto, usted debe presentar y debe estar administrando su campaña a través de un gerente. En los casos de las listas cerradas, el gerente será designado de común acuerdo por los candidatos o en su defecto por el partido, movimiento o comité promotor del grupo significativo de ciudadanos. Los recursos en dinero se recibirán y administrarán a través de una cuenta única que el gerente de campaña abrirá en una entidad financiera legalmente autorizada, quien podrá igualmente, bajo su responsabilidad, abrir las subcuentas que considere necesarias para la descentralización de la campaña. Estas cuentas estarán exentas del impuesto a las transacciones bancarias. La Superintendencia Financiera establecerá un régimen especial de control y vigilancia que garantice la transparencia en el manejo de estas cuentas. Bien, ahora, este artículo también nos dice que el partido y movimiento político con personería jurídica podrá adoptar reglas especiales para la financiación y administración de las campañas, la designación de los gerentes de campaña y demás aspectos que consideren necesarios para garantizar la transparencia, la moralidad y la igualdad. Dicha reglamentación deberá ser registrada ante el Consejo Nacional Electoral para efectos de la vigilancia y control que le corresponde. El Consejo Nacional Electoral reglamentará el procedimiento para la presentación de informes de ingresos y gastos de las campañas. Las organizaciones políticas presentarán ante el Consejo Nacional Electoral los informes consolidados de ingresos y gastos de campañas electorales en las que hubiere participado dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la votación. ¿Quiénes? Solamente las organizaciones políticas, partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos tienen 2 meses para presentar los informes consolidados. Pero los gerentes de campaña y candidatos deberán presentar ante el respectivo partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos los informes individuales de ingresos y gastos de sus campañas dentro del mes siguiente a la fecha de la votación. Quiere decir que si estamos en el 30 de octubre, es el día o fecha de la elección, los candidatos tendrán como máximo plazo un mes después del 30 de octubre para presentar sus informes ante las organizaciones políticas. Ahora bien, tengamos en cuenta que por organización interna, la cual es dable a estas organizaciones políticas, algunas de ellas han definido para sus candidatos un menor tiempo, con miras a tener una mejor calidad en el proceso de la consolidación de la información. Entonces tengan ustedes en cuenta con la organización que a ustedes les está avalando cuál es la fecha máxima que se les ha
dado para que puedan hacer su rendición. Bien, finalmente el parágrafo de este artículo nos indica: los informes que corresponden presentar a los partidos y movimientos políticos ante el Consejo Nacional Electoral se elaborarán con base en los informes parciales que les presenten los gerentes y o candidatos de conformidad con la reglamentación que se refiere al artículo anterior. Dichos informes incluirán el manejo dado a los anticipos y los demás gastos realizados con cargo a los recursos propios. El parágrafo 2 nos indica: los partidos políticos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos designarán un grupo de auditores, garantizando el cumplimiento de las diferentes jurisdicciones, que se encargarán de certificar durante la campaña que las normas dispuestas en el presente artículo se cumplan. Quiere decir que estamos fortaleciendo a las organizaciones políticas con las figuras de las auditorías internas para que actúen en el transcurso de las campañas, vigilando que efectivamente toda esta reglamentación se esté cumpliendo en cada una de las campañas. Ahora, el artículo 26 de la Ley 1475/2011 habla sobre la pérdida del cargo por violación de los límites al monto de gastos. Nos indica: la violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales se sancionará con la pérdida del cargo así. En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas, se seguirá el procedimiento de pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley. En el caso de alcaldes y gobernadores, la pérdida del cargo será decidida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con el procedimiento para declarar la nulidad de la elección. En este caso, el término de caducidad se contará a partir de la ejecución del acto administrativo por medio del cual el Consejo Nacional Electoral determinó la violación de los límites del monto de gastos. Una vez establecida la violación de los límites al monto de gastos, el Consejo Nacional Electoral presentará ante la autoridad competente la correspondiente solicitud de pérdida del cargo. Ahora vamos a mirar el artículo 27 de la Ley 1474/75 de 2011, que hace referencia a la financiación prohibida. En esta ley nos indica que se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas. ¿Cuáles son? Primero, se prohíbe la financiación que provenga directa o indirectamente de gobierno o personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales. Se prohíbe la financiación que se derive de las actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o que atenten contra el orden público. Se prohíbe las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, personal, aparente o presunto de dominio respecto de bienes sobre los cuales se hubiera iniciado un proceso de extinción de dominio. Se prohíben las contribuciones anónimas. Algunos de ustedes dirán: bueno, pero yo ¿cómo hago para controlar que si abro una cuenta alguien no me quiera dar una contribución? De eso se trata ese sistema de control interno que deben tener dentro de sus campañas, que al abrir sus cuentas deben tener un manejo tal que el partido, que el banco en el cual ustedes hayan abierto esa cuenta no permita que haya ese tipo de consignaciones. Y dijéramos crear, si ustedes pertenecen a un partido político, el sistema de auditoría interna deberá haber definido una serie de elementos de soporte, documentos de soporte que se deben diligenciar al momento de hacer las contribuciones y donaciones para que efectivamente el tema de esas contribuciones anónimas no se presente. Bien, se prohíbe también las contribuciones de personas naturales contra las cuales se hubiera formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad. También se prohíben el financiamiento que provenga de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan,
con destino a la financiación de su funcionamiento y a las campañas electorales en las cuales participen, de acuerdo con los límites a la financiación privada previstos en el artículo 25 de la presente ley. También se prohíben las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un 50% de contratos o subsidios estatales que administren recursos públicos o parafiscales o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar. Esta última prohibición está prevista en el Estatuto Anticorrupción. Bien, ahora, en este mismo Estatuto Anticorrupción, que es la Ley 1474 de 2011, en el artículo 2 hay una disposición que es muy importante que ustedes tengan en cuenta y que también refieran a aquellos que quieran ser sus contribuyentes, y hace referencia a la inhabilidad para contratar de quienes financien campañas políticas. Este artículo indica que el numeral primero del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que conocemos en Colombia como la Ley de Contratación, tendrá un nuevo literal, que es el K, y el cual quedará así: las personas que hayan financiado campañas políticas a la presidencia de la República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al 2.5% de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato. Esta inhabilidad se extenderá por todo el periodo para el cual el candidato fue elegido. Esta causal también operará para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de la persona que haya financiado la campaña política. Fíjense que esto es muy importante para que quienes vayan a financiar sus campañas deben tener o deben conocer la vigencia de esta norma. Esta inhabilidad comprenderá también a las sociedades existentes o que llegaren a constituirse distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios hayan financiado directamente o por medio de otras personas campañas políticas para la presidencia de la República, para las gobernaciones y las alcaldías. La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplica respecto a los contratos de prestación de servicios profesionales. Bueno, hemos visto los principales aspectos que contempla la ley. Hace referencia a los topes de los ingresos, a los topes de los gastos, a una serie de inhabilidades, el tipo de financiamiento que tenemos en nuestro país. Ya conocemos que es mixto, quiere decir que tanto los privados como el sector, como lo público pueden aportar a las campañas, pero hay otros aspectos que no son, dijéramos, contemplados de manera general, pero tienen ciertos apartes que es muy importante que todos conozcamos. Primero, hace referencia a las funciones de los tribunales de garantías y vigilancia electoral. Segundo, a los requisitos para acceder a la reposición de gastos. Y tercero, a las sanciones que están definidas. Los tribunales de garantía y vigilancia electoral son un mecanismo muy importante que tiene el Consejo Nacional Electoral para hacer un monitoreo realmente preventivo de las campañas electorales y poder vigilar realmente que la norma, la ley se esté aplicando de manera eficiente en cada una de las campañas. Por tal razón, estos tribunales tienen unas funciones bastante amplias que ustedes deben tener presentes para que no sean sorprendidos en caso de que tengan una visita de estos tribunales. ¿Cuáles son esas funciones? Primero, en el transcurso de las campañas, estos tribunales pueden exigir a los candidatos informes y reportes periódicos sobre los ingresos y egresos de la campaña. Pueden exigir a los candidatos informes sobre la cantidad de publicidad utilizada. Exigir a los candidatos información sobre la identificación de todas las cuentas bancarias que se utilicen para el manejo de los dineros con que se financia la campaña. Inspeccionar la contabilidad de las entidades financieras y obtener copias de los movimientos de las cuentas. Revisar libros públicos o privados y obtener copias de ellos. Realizar visitas a sedes políticas o entidades públicas
que resulten útiles para la identificación del origen, volumen y destino de los recursos que financian las campañas, citar a personas para que rindan testimonios, hacer comparecer a funcionarios públicos a sus reuniones, monitorear el número de cuñas radiales y de vallas publicitarias y finalmente ordenar y practicar las demás actuaciones y pruebas que estimen convenientes para el desarrollo de sus funciones. Vamos a ver ahora qué requisitos se deben tener en cuenta para acceder a la reposición de gastos. Primero, que se haya acreditado la auditoría interna para la organización política que les haya velado. Quiere decir que los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos deben haber acreditado ante el Consejo Nacional Electoral el sistema de auditoría interna vigente. Segundo, que la lista en la que se haya participado supere efectivamente el umbral. Y finalmente, no sobrepasar los topes de gastos y cumplir con los requerimientos para las contribuciones a las campañas. Los recursos de reposición son entregados por el Consejo Nacional Electoral a quienes tengan derecho directamente a las organizaciones políticas y son ellas quienes a su vez las redistribuyen entre sus candidatos de acuerdo al derecho adquirido por los votos válidos obtenidos. De todas maneras, estas organizaciones pueden aplicar unos descuentos que hacen referencia a unos acuerdos y compromisos que han sido claramente establecidos en sus estatutos y o resoluciones, y también pueden deducir de esa reposición los anticipos que se hayan entregado previamente. Finalmente, debemos tener en cuenta que hay otros aspectos que son muy importantes y son las sanciones que se pueden tener ustedes candidatos por no tener en cuenta estas directrices. ¿Por qué entonces se pueden obtener sanción? Por no presentar o presentar de manera extemporánea los informes. Recordemos que ustedes tienen un plazo de presentar de un mes ante su organización política. Quiere decir que pasado ese mes se podría entender que hay una presentación extemporánea del informe. ¿Por qué pueden obtener sanción? Por hacer una presentación irregular de los libros de ingresos y gastos o de los informes y formularios que han sido aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Tercero, porque hubo una violación en los límites del monto de gastos. O cuarto, porque se hizo uso de financiación prohibida. Estas sanciones pueden ser o multas, para lo cual ha establecido el Consejo Nacional Electoral una tabla de sanciones de multas, y en caso de ser elegido puede inclusive llevarlos a la pérdida del cargo. Bien, vamos a mirar cuáles son las resoluciones vigentes que ha expedido el Consejo Nacional Electoral y por qué concepto. Para que ustedes conozcan el procedimiento de registro de libros y presentación de informes, deben tener en cuenta la resolución 330 de 2007 y 1044 de 2011. Para que conozcan cómo debe ser el sistema de auditoría interna y externa de campañas, cómo debe ir un dictamen, deben consultar la resolución 3476 de 2005. Para que conozcan cómo es la presentación, dónde está reglamentada la presentación vía web de cuentas claras, tenemos la resolución 1044 de 2011. Para conocer todo lo relativo a la promoción del voto en blanco, tenemos la resolución 920 del 2011, y cuando se habla de la financiación para estos grupos, tienen que mirar específicamente los artículos 9 al 12. Para conocer el valor del voto para estas elecciones, tienen que hacer referencia a la resolución 004-2011. Para conocer las cauciones o multas que van a aplicar para estas elecciones, tienen que revisar la resolución 001-2011. Para conocer los topes de gastos que tienen en las diferentes circunscripciones, corporaciones, deben hacer la consulta a las resoluciones 0078 y 0079 de 2011. Para conocer lo referente a los anticipos, hacen referencia a la resolución 1165-2011. Para conocer todo lo referente a la publicidad, se hace referencia a la resolución 0022 de 2011. Tribunales de garantía, todas estas resoluciones ustedes las pueden consultar en la página www.cne.gov.co, que es la página institucional del Consejo Nacional Electoral. Bueno, vamos a conocer entonces cuál es el valor del voto vigente. La resolución del Consejo Nacional
electoral 0078 y 0079 ha definido que el valor del voto de 2011 se toma en referencia al valor del voto que se tuvo para el año 2007 y a la cantidad de sufragantes que hubo por cada una de las corporaciones. Es así como el valor del voto para gobernaciones y asambleas será reconocido por un valor de 2.689 y el valor de voto que se va a reconocer para los candidatos, los votos que obtengan las alcaldías de municipios y municipales y distritales y consejos municipales y distritales será de 1.624 pesos. Entonces, ese cálculo de multiplicar ese valor del voto por un cálculo estimado de quienes sufragan por este tipo de corporaciones es lo que compone el presupuesto del financiamiento de las campañas electorales desde el sector público. Las resoluciones 0078 y 0079 de 2011 nos definen los topes máximos que puede tener en cuenta un candidato por cada lista corporación. Miremos un ejemplo. Lo primero que ustedes deben mirar es el censo electoral de la circunscripción departamental, es decir, el número de electores que pueden tener. Vamos a mirar el caso de las asambleas y las gobernaciones. Si nosotros estamos ubicados en un departamento que tiene un censo electoral, que es muy diferente al censo poblacional, porque el censo electoral poblacional es el total, el de niños, adultos, todos quienes residen en un departamento. El censo electoral está conformado solo por los que, de acuerdo a la ley, tienen la posibilidad de votar para una elección. Quiere decir que ese censo cambia cada vez que hay una elección. Si para la que nos ocupa, la circunscripción en la que estamos participando o en el departamento en el que estamos, tiene un número de habitantes que va entre 500.000 a 750.000 habitantes, lo miramos ahí en la mitad de la tabla, quiere decir que un candidato a la lista, a la asamblea de ese departamento, que está entre los 500 y los 500.000 y 750.000 habitantes, pueden gastar hasta 138 millones de pesos. Ese es su tope máximo de gastos. Un candidato a la gobernación de ese departamento, que tiene un censo electoral de 500.000 a 750.000 habitantes, puede gastar hasta 878 millones de pesos. Entonces, para que los candidatos a las listas de asambleas y los candidatos a las gobernaciones sepan cuál es su tope, deben referirse a esta resolución, que es la 0079 y 0078, y conocer previamente cuál es el censo electoral que existe en su departamento y con eso determinar el tope de gastos que tiene. Recordemos que de acuerdo a la ley 1475, todas las campañas cuyo tope de gastos sea igual o superior a 107.120.000 pesos para el 2011, que es lo que equivale a 200 salarios mínimos, debe obligatoriamente tener un gerente de campaña. Quiere decir en este caso, de acuerdo a nuestra tabla, que en aquellos departamentos cuyo censo electoral sea menor o igual a 100.000 habitantes, un candidato a la asamblea de este departamento, por ejemplo, cuyo tope máximo es de 102 millones, no tendría que tener gerente de campaña, puesto que su tope no da hasta lo establecido en los 200 salarios mínimos. Esto significa que los otros candidatos para los otros departamentos de asambleas y gobernaciones todos deben tener gerente de campaña. Bien, ¿dónde consultamos el censo electoral? Ustedes se dirigen inicialmente a la página www.registraduría.gov.co y en la barra derecha que ustedes encontrarán hay un botón que indica censo electoral. Ustedes aplican sobre ese botón y en él encontrarán el censo electoral que hay tanto por departamento como por municipio. Ese es el censo electoral oficial al que ustedes deben referirse. Ahora, si usted es un candidato para el consejo o una alcaldía o una JAC, entonces ustedes lo que deben hacer referencia también a esta resolución 0079 y 0078
y también vigilar en primera instancia cuál es el censo electoral de la circunscripción que le corresponde. Si ustedes al hacer la consulta en la página de la registraduría encuentran que están ubicadas su candidatura, por decir algo, a una alcaldía, a un municipio que tiene una población, un censo electoral menor o igual a 25.000 habitantes, encontrará que el tope máximo que tiene de gasto es de 58 millones de pesos. Eso indica que usted, como candidato a la alcaldía para ese municipio, no puede gastar más de ese valor. Si es un candidato a una alcaldía de un municipio que tiene un número de habitantes aptos para votar, es decir, cuyo censo electoral va entre 100.000 habitantes a 250.000, ustedes encontrarán que el tope máximo de gastos que puede tener ese candidato es de 659 millones. Entonces, fíjense que la tabla es bastante rápida para hacer ustedes la consulta y deben ubicarse en este tope para que vigilen que efectivamente no sea superado. Recuerden siempre que todas aquellas campañas que tengan un tope que supere los 200 salarios mínimos, es decir, 107.200.000, obligatoriamente debe tener un gerente de campaña. Bien, finalmente los invitamos a que de manera periódica consulten unas páginas web de nivel institucional y de organizaciones de la sociedad civil que les pueda a ustedes dar información muy importante y que van a estar actualizadas en su beneficio. ¿Qué pueden ustedes consultar? Las normas generales, leyes, decretos que constituyen el marco jurídico electoral aplicable en cada caso. Pueden consultar las disposiciones emanadas del Consejo Nacional Electoral a ser atendidas por las organizaciones políticas y vigiladas por el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales. Todas ellas las pueden encontrar en las páginas www.cne.gov.co, que es la página institucional del Consejo Nacional Electoral, y en la página www.registraduría.gov.co, que es la página institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Finalmente, pueden ver disposiciones de otros órganos de control que también son muy activos en este proceso, como son www.fiscalía.gov.co, www.contraloriagen.gov.co, www.procuraduría.gov.co y finalmente www.mij.gov.co, que es el Ministerio del Interior y Justicia. El acceso al aplicativo Cuentas Claras lo hacen a través del enlace www.cnecuentasclaras.com. Finalmente, les hacemos la invitación a que estén ustedes consultando permanentemente la página web de la organización política que les haya avalado. Las instrucciones particulares del partido, movimiento, grupo político que esté inscrito usted como candidato o campaña, siempre la van a encontrar ahí. Es una invitación muy importante la que hacemos a todos ustedes para que no se dejen llevar por rumores. Busquen siempre los sitios oficiales donde les van a dar a ustedes la información que deben tener en cuenta. Finalmente, la organización civil cada vez ha estado más interesada en que estos procesos se lleven con toda la transparencia, que haya información oportuna y suficiente para los candidatos y los ciudadanos. Por tanto, les recomendamos acceder a las páginas de www.transparenciacolombia.org.co, www.votebien.com, www.consejocomovamos.org, www.yosumoyovoto.org. Les hacemos referencia a un documento de consulta que es bastante amplio y detallado, que ha sido creado por la Corporación Transparencia por Colombia, el cual se compone de un manual de buenas prácticas para candidatos, candidatas y organizaciones políticas en Colombia. Ustedes pueden acceder a este manual accediendo a través de la página web www.transparenciacolombia.org.co y encontrarán toda la información necesaria para tener un mayor detalle de todo lo visto.